Estamos con esta nueva Biblia, que es la nueva Biblia para el estudio inductivo. El método de estudio inductivo te llevará directamente a la palabra de Dios con sus tres pilares, que son observación, interpretación y aplicación. La observación contesta la pregunta, ¿qué dice el pasaje? Y para empezar, vamos con el paso número 1, la oración. Prepara tu corazón en oración, pidiéndole al Señor Jesucristo que sea el Espíritu Santo de Dios quien te enseñe su verdad y te abra el entendimiento en Cristo Jesús. Amén. Recuerda que en la Biblia hay diferentes géneros literarios y para esto hay que saber identificarlos para saber qué es lo que estamos leyendo. Paso número 2. Cuando estés con un texto, hazle preguntas, investiga, profundiza. Te voy a dejar unas preguntas de investigador para que le tomes un screenshot. Así que, ¿preparado? ¿Listos? ¡Ahora! Con este tipo de preguntas vamos a entender más quién lo escribió, por qué lo escribió, vamos a profundizar en los detalles. Es muy importante este tipo de preguntas, así que pregúntale a la palabra de Dios. Paso número 3, vamos a marcar las palabras y frases clave. En este paso nos servirán las 6 preguntas básicas para identificar personajes, acciones, situaciones o lugares y las marcaremos ya sea subrayando con diferentes colores o con un icono en la palabra. Podemos ver el ejemplo de 1 de Pedro 5.1. Aquí podemos identificar a quién se está dirigiendo el autor y cómo el mismo autor se hace presente en la carta. También podemos observar que la palabra que se repite es sufrimiento o algún sinónimo de esta, ya que es un énfasis que está haciendo el autor en este mensaje. Lo que estamos haciendo en este momento es identificar el autor y el destinatario y marcamos las palabras para no perdernos y para aprovechar al máximo esta Biblia de estudio inductivo. Al momento de ir viendo cada detalle de su palabra, hazte estas preguntas. ¿Cómo esto se relaciona con mi vida? ¿Cómo esta palabra me confronta y me lleva a un cambio? Para que tu estudio no se vuelva solo un estudio intelectual, sino que te lleve a la práctica consciente en tu vida. Paso número 4. Vamos a hacer una lista. Ya tenemos los datos marcados, ahora vamos a analizarlos a través de una lista. Estas listas revelan verdades y resaltan conceptos importantes en la palabra de Dios. Hay 2 tipos de listas. Las listas sencillas, como las que vemos en el ejemplo, que son las indicaciones a los ancianos. Listas temáticas. A través de todo el texto observamos una palabra clave que se repite. Esta palabra indica algo en particular. Por ejemplo, la palabra que vemos es sufrimiento o padecimiento y podemos ver que Cristo padeció. Los hermanos en todo el mundo están sufriendo. Los destinatarios de la carta también pueden sufrir. En esta lista podemos observar cómo Dios permite el sufrimiento para fortalecer nuestra vida y también para perfeccionarnos. Paso número 5. Busca contrastes y comparaciones. Estos utilizan un lenguaje muy descriptivo. Como lo vemos en el ejemplo, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Los soberbios son resistidos y los humildes reciben gracia. Comparaciones. Se utiliza mucho para hacer las descripciones más fáciles de visualizar. Como lo vemos en el ejemplo, el diablo anda al acecho como león rugiente. Paso número 6. Nota de referencia del tiempo. Esto nos indica en qué momento o en qué periodo estaba pasando el autor para escribir este libro, ya sea de forma directa como Levítico 23-24, en el mes séptimo al primero del mes. Deuteronomio 16-15, 7 días celebrarás fiesta solemne. También en forma de palabras que indican tiempo, hasta, entonces, luego, cuando y después. Marcar las palabras te permitirá identificar la secuencia de los hechos y así llevar bien toda la cronología de la historia. Paso número 7. Términos de conclusión. Y eso es terminar una idea o un tema dentro de tu texto. Por cuanto, por tanto, por eso, pues y finalmente.
Paso número 8. Resume los temas de cada capítulo. Al repasar las palabras que hemos marcado, las listas que hemos hecho con las palabras, nos van a dar muchos detalles acerca de lo que trata este tema y así llegar al tema principal o idea principal que está hablando el autor en este fragmento del texto. Recordemos que la observación da respuesta a la pregunta ¿qué dice el pasaje? Y con el tema ahí estamos dando respuesta a esa pregunta. Paso número 9. Descubre las lecciones para la vida. Por eso es importante tener amplios márgenes a un lado para poder anotar nuestras reflexiones y enseñanzas. Paso número 10. Completa los cuadros panorama, que los encontrarás al final del libro, que brindan un resumen visual para que los consultes cada vez que lo necesites, ya sea para estudios o para repasar lo que Dios te ha mostrado en su palabra. Hemos estado hablando de los 10 pasos que tiene esta Biblia para el estudio inductivo, pero lo más especial está a continuación. Es que la introducción de cada libro vendrá con una guía para que apliques el estudio inductivo, que será una guía para la observación. Ya que hemos contestado la pregunta de la observación, que es ¿qué dice el pasaje? Ahora vamos a pasar a contestar la pregunta de la interpretación. ¿Qué significa el pasaje? Interpretación. El contexto rige la interpretación y la palabra contexto quiere decir lo que va con el texto. Para tener un contexto claro de lo que estamos leyendo en la palabra de Dios, vamos a tomar como referencia un versículo después, un versículo antes, el libro total y también la palabra de Dios para dar una buena contextualización a este pasaje que estamos leyendo. Prepárate porque te voy a dejar una screenshot donde te voy a dar 10 guías para la buena interpretación de la palabra de Dios. Aplicación. La aplicación contesta las preguntas de ¿qué implica esto para mí? ¿Qué verdades debo de creer y poner en práctica? ¿Qué cambios debo de hacer en mi vida? En la aplicación de la palabra de Dios, ahí es donde seremos transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Ya hemos visto la observación, ya hemos visto la interpretación correcta. Ahora iremos a la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas. La nueva Biblia para el estudio inductivo te ayuda a la aplicación de las escrituras en su sección para reflexionar, haciéndote preguntas para generar esa unión entre lo que estás aprendiendo y lo que estás viviendo hoy. Esta es la nueva Biblia para el estudio inductivo. Si quieres adquirirla, ya están disponibles en librerías Arco Iris y librerías Progreso.